Bueno, bienvenidos. Tengan buena tarde todos. Hoy es martes 13 de octubre 2020. La semana pasada, ustedes vieron el aviso que les puse ahí en el aula. La videoconferencia del miércoles pasado, miércoles 9 creo, no la tuvimos por cuestiones de que a mí se me fue la energía eléctrica y la señal de internet. Entonces yo aquí no tuve ni señal ni energía casi todo el día prácticamente. Entonces por eso no se pudo. Pero bueno, no importa. Nos recuperamos sin ningún problema. Recuerden que las videoconferencias son pues espacios para ampliar la temática y para tratar de ponerlo en práctica el conocimiento, o sea, aplicarlo en situaciones verdaderas, en situaciones que ocurren, que han ocurrido o que ocurren en relación a la dispersión de enfermedades, la aparición de enfermedades, la vigilancia que se tiene que hacer de estas enfermedades y cómo nosotros intervenimos en esto como profesionales del área de la salud. Entonces, déjenme hacer una prueba. Voy a compartirles pantalla ahorita y quiero que me digan si escuchan el audio de un video que voy a poner. Bien, vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Bien, en YouTube tengo este video, vamos a ver si lo podemos escuchar, pero antes de eso, recuerden que la sesión anterior, el martes pasado, estábamos hablando de el caso epidemiológico del virus Nipah, este virus que decíamos que se descubre en Malasia en este año, en 1998, y empezamos a hacer la relación, ¿verdad?, de cómo fue que el virus aparece. Mencionamos quiénes son, o por lo menos quiénes han sido hasta el día de hoy identificados como los reservorios naturales del virus, ¿verdad? Es decir, los organismos vivos en el planeta junto con los que el virus ha evolucionado desde el inicio, desde la existencia de la vida en el planeta. Y empezamos a hablar un poco del caso, ¿no? Del problema que se dio en ese tiempo, no solamente en Malasia, sino también en otras partes de Asia, en otros países asiáticos, en algunas islas, también en el Pacífico. Y básicamente hablábamos de que el problema general que se dio con Nipah comenzó con la destrucción del hábitat, ¿no? O sea, yo siempre se los he mencionado, siempre los eventos epidémicos o los eventos masivos de enfermedad siempre han tenido que ver y siempre tendrán que ver con una alteración del medio natural o del medio que nos rodea. Recuerde que ambiente, cuando hablamos de ambiente, estamos hablando no solamente del ambiente natural, aunque, por supuesto, en este seminario hemos hecho hincapié, hemos hecho énfasis en el ambiente natural y cómo el hombre ha impactado de forma negativa en el equilibrio, en el funcionamiento de los sistemas naturales, y por eso han habido una serie de alteraciones a nivel de los ciclos, digamos, de enfermedad, de aparición de enfermedad o dispersión de enfermedad. Entonces recuerden que la alteración del ambiente, en este caso del ambiente natural, en Malasia en ese año, facilitó, digamos, que se diera una cría masiva de cerdos. Recuerdan, el problema en Malasia, siempre ha habido una cría de cerdos en Malasia, o sea, siempre la gente ha criado cerdos, más que todo para cuestiones de consumo personal, de consumo familiar, local, pero el problema de deforestación hizo que se crearan unos criaderos masivos de cerdos, y empezaron los problemas con el contacto entre los murciélagos y el cerdo.
Y es como así se piensa que el murciélago es el reservorio. Actualmente igual se piensa que es así. No es mi intención y no es la intención del seminario tampoco culpar a la naturaleza por los eventos de salud o las enfermedades que emergen en cuestión de poco tiempo o que reemergen en periodos largos de tiempo, porque también recuerden que hay enfermedades que aparecen como reemergentes en el sentido de que ya ha habido casos anteriores, ya ha habido epidemias anteriores en años atrás y resurgen nuevamente con, tal vez no con más fuerza, pero resurgen en algunos casos impactando a un número mayor de personas en un área muchísimo más grande también. Entonces, no es la intención culpar a la naturaleza, sino más bien estamos viendo que todo lo que el hombre hace, las actividades del hombre, son las que de una u otra manera han ido detonando la aparición y la reemergencia de enfermedades, en este caso infecciosas, hemos hablado de otras enfermedades, pero el estilo de vida que el hombre sigue, el consumo de los recursos que el hombre hace actualmente, genera contaminación, genera perturbación y genera destrucción del ambiente natural y por eso ocurren estos desequilibrios terribles. Recuerdan que habíamos dicho que íbamos a hablar de otro caso que también se dio en Asia y se ha dado también en otras partes del mundo. En realidad dos casos, el del SARS, síndrome respiratorio agudo grave por sus siglas en inglés, esto quiere decir SARS, síndrome respiratorio agudo grave. Esto fue un problema que pasó también en Asia, particularmente en China, inició y tenía que ver con igual un virus respiratorio que causaba neumonía viral. Ya la neumonía viral es bastante rara. Es bastante difícil aislar en los laboratorios a un virus como agente infeccioso de una neumonía. Cuando eso ocurre, se ponen en alerta los sistemas de salud en los países o en el país en donde aparece ese caso o esos casos. ¿Por qué? Porque comúnmente los brotes de neumonía viral que se han detectado en el mundo han sido bastante serios, bastante graves. Y por ejemplo, les mencionaba el caso del SARS, porque el SARS allá por 2012, 2013 y otros brotes más adelante en Asia recrudecieron, fueron bastante violentos y hubo, aunque no tantas personas como en la actualidad con este virus nuevo, este coronavirus que no lo conocíamos, aunque no ha habido el número de casos que hay ahorita, pero en ese momento fue bastante difícil de detectar y fue bastante complejo el caso porque también se dispersaba de una manera muy rápida, el contagio era bastante serio y las secuelas en las personas eran también bastante serias. Pero no voy a hablar hoy de SARS, sino que me voy a centrar en este otro, que es otro virus. Quizá usted lo ha escuchado mencionar en la televisión, en los noticieros, en las películas hace poco tiempo. En Estados Unidos hubo un caso y, claro, fue bastante alarmante porque el ébola tiene unas particularidades que lo hacen muy diferente a los demás virus en la Tierra. Y vamos a mencionar algunos detallitos. O sea, vamos a hablar de esto y de SARS también un poco entre hoy y mañana, pero hoy un poquito más de ébola. Entonces, solo quiero que veamos que cuando hablamos de Nipah, recuerde que taxonómicamente hablando, el virus Nipah es un enipavirus, ¿verdad? Así esto como se muestra acá, ese es el nombre científico, ¿no? Es este grupo de virus llamado enipavirus. El virus Nipah es un enipavirus. Y el virus ébola, del que vamos a hablar ahorita, es un filovirus. Esto es una clasificación taxonómica, ¿no? Es una clasificación médica que se le da a los virus de acuerdo a sus características patológicas, a su estructura molecular también, ¿no? Tiene que ver con la estructura molecular, la forma molecular que tiene el virus. Recuerden que los virus no son células,
partículas de proteínas muy complejas que incluso tienen algo de ADN o ARN y que no pueden sobrevivir a menos que entren a una célula huésped. O sea, hay que tener en consideración la naturaleza de los virus, ¿verdad? Los virus no son seres, no se les considera seres vivos precisamente por eso, porque no pueden replicarse a sí mismos, no pueden reproducirse a sí mismos, sino que necesitan de una célula huésped. Bien, entonces, dicho esto, vamos a probar y ustedes me dicen si escuchan. Vamos a ver. Voy a darle play, vamos a ver si esto está, vamos a subirle un poco el volumen. Quiero saber si ustedes lo escuchan. Me dicen si lo escuchan o me dicen si no. Vamos a ver. Eric. Bien. ¿Sí, verdad? Sí. Perfecto. Entonces, miren, vamos a ver un poco de este video y luego vamos a hablar de algunas cuestiones. El video es un video que usted lo puede encontrar en YouTube. O sea, simplemente lo busca como Ebola virus y obviamente le van a salir más, ¿verdad? Pero básicamente el que yo acabo de poner acá es este que se llama el último gran brote de ébola y el contagio masivo mundial, virus ébola. Entonces, esto se puede buscar en internet. Claro, esto ahí lo va a tener usted en la videoconferencia, pero solo quiero que veamos un poquito del video. Yo lo voy a detener en algún momento. Yo voy a magnificar y escuchemos un poquito. Vamos a ver, escuchen, presten atención. Ahora no escucho. ¿No lo escucho? No se escucha. Ah, ok, vamos a ver. Déjenme ver. Veamos. Bueno, si no lo escuchamos, voy a volver a probar, pero si no lo escuchamos, no importa. Empiezo a hablar y solo voy a dejar las imágenes ahí, momentáneamente. A ver. ¿Oyeron? No se escucha. Bueno, no importa. Entonces, lo ven ustedes después. Lo buscan ustedes después. No importa, no lo vamos a trazar por eso. Entonces, ¿por qué les quiero hablar del ébola? Ok, les voy a poner unas imágenes que son escaneadas de una revista. Entonces, déjenme ver. Creo que está por acá la primera. Ok. A ver. Sí. Esto es, ok. Ah, bueno, antes de que se me olvide, porque no quiero que se me olvide. Según el calendario, hemos ido de acuerdo al calendario. Sin embargo, algunas actividades sin puntaje, ustedes no se preocupen que, aunque no se les ponga en particular, se les puede subir en cualquier momento y solamente es como un repaso. No tiene un puntaje. Así que en realidad, no es que no sean importantes, no digo eso, sino que son una forma de repasar o tal vez ver desde otra perspectiva el tema que estamos abordando. Lo que quería decir con esto es que el cuestionario ya está ahí en el sistema. Lo que pasa es que no se ha activado, aunque aquí dice que estaría disponible desde el lunes. En realidad no se ha activado porque ha habido algunas preguntas que todavía no se han agregado debido a que no hemos terminado de hablar algunas cosas. Entonces se va a activar a partir de mañana. Mañana es, fíjense que hoy es 13. Mañana es 14, entonces miércoles 14. Y para alargar un poco más, ya que según el calendario estaba de lunes 12, lo vamos a alargar hasta el viernes 23. Entonces va a estar a partir de mañana, que es miércoles 14, hasta el viernes 23, en los horarios que aparecen aquí, ¿verdad? Y lo demás de las actividades sin puntaje sí va a ser en esa fecha. Y ahí, como les digo, siempre háganla porque es una manera de repasar y de no perderse con otras perspectivas de lo que estamos hablando. Es importante. Bien, entonces, esto es una imagen de una revista en donde lo que se muestra es murciélagos. Miren qué cosa más interesante. Fíjense que resulta que con el ébola pasa lo mismo, se supone. Se supone que el ébola también es
una enfermedad viral cuyo reservorio hasta el día de hoy, ya vamos a ir hablando un poco de si esto es realmente así o no es así, si es cierto o no es cierto. Hasta el día de hoy el reservorio natural se ha detectado que también son los murciélagos. Entonces, en esa imagen que usted tiene ahí, esto es una imagen escaneada de una revista, por eso es que se ve aquí esta línea de ambas páginas. Ustedes ven en este lugar, esto es África, entonces aquí se ve un árbol y ustedes ven la cantidad de murciélagos frugívoros. Estos son murciélagos frugívoros, comen fruta, no de las mismas especies que hablábamos antes en relación al nipa, no, son otras especies, no son los mismos Pteropus, pero estos son murciélagos frugívoros. Entonces se supone que también el reservorio natural de ébola son murciélagos, no necesariamente frugívoros. Al principio se pensaba que sí, que eran murciélagos come fruta, pero después, por investigación epidemiológica, se concluye que muy probablemente, en vez de ser un murciélago frugívoro, es un murciélago insectívoro, que es más chiquitito, mucho más pequeño. Estos son inmensos. Estos son animales grandísimos que tienen de la punta de una ala a la punta de la otra ala, pueden medir hasta 1,5 metros. O sea, son animales grandes. Estos que comen fruta, pero los otros, los insectívoros, son murciélagos igual, pero muchísimo más pequeñitos. Incluso algunos del tamaño de una mano abierta, una mano humana abierta. O sea, son animales más pequeñitos. Otros un poquito más grandecitos, pero nunca con este tamaño. Y al ser insectívoros, comen insectos, no comen fruta. Bien, entonces, el asunto es el siguiente. O sea, vean ustedes acá, esta fotografía es impactante. ¿De dónde se tomó estas imágenes, estos escaneos? De una revista National Geographic. La revista National Geographic, aunque ya no se edita, ya no la encuentra uno mes a mes actualizada en español, en los kioscos así donde venden revistas, solo se encuentran números viejos porque ya no venden la revista para Honduras, por lo menos. Revista National Geographic es una revista no científica, pero sí incluye artículos científicos o cita artículos científicos de revistas que sí son de ciencia. Y es una revista más que todo cultural. National Geographic es una revista cultural en donde usted aprende la cultura de otros países, de otros continentes, las costumbres de las personas en otros continentes, y donde también encuentra algunos artículos que tienen que ver con enfermedades, con epidemias, con lugares específicos del mundo, parques, etcétera, ¿no? Es una revista muy miscelánea en eso de la cultura. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Bueno, porque volvemos otra vez al reservorio natural. ¿Recuerda lo que era un reservorio natural? Es un organismo, comúnmente un animal, o sea, comúnmente, sí, hablando de enfermedades para el humano, ¿no? Un animal en donde un agente patógeno, o sea, un organismo, un microorganismo capaz de generar enfermedad y muerte en los seres humanos, donde entonces, donde ese patógeno se desarrolla y vive en la naturaleza, o sea, vive naturalmente en ese animal o en ese organismo. Comúnmente un animal, no digo que los reservorios siempre sean animales, no siempre, en algunos casos son otros organismos vivos. Entonces volvemos a los murciélagos. ¿Cuál es el problema? Volvemos al tema de las actividades humanas. ¿Qué es el ébola? Dirán ustedes. Bueno, el ébola es una enfermedad viral producida por un filovirus que tiene una particularidad. Resulta que el ébola, a diferencia de lo que la gente cree, el ébola no le destruye los órganos. La creencia popular es que el ébola es un virus que le deshace por completo los órganos, se los licúa. Y por eso es que se dan esas grandes hemorragias, ¿verdad? Las personas tienen Es cierto que la gente tiene hemorragias, sí, claro. Pero no es porque le licúe los órganos. O sea, no es una enfermedad que le licúe o que le destruya todos los órganos. No, le provoca hemorragias bastante severas, sí, porque la destrucción de tejido que genera y la destrucción de vaso sanguíneo que genera es muy grande, es masiva,
y entonces la gente empieza a tener demasiada pérdida de sangre y llega al punto crítico de no tener suficiente actividad de oxigenación en el cerebro, empieza también a tener alucinaciones. Por ejemplo, este hombre que están viendo ustedes aquí es un enfermo de ébola, un enfermo positivo para ébola, que por las alucinaciones que tenía y por la gravedad de la fiebre que le da a la persona, este como delirando y se quería, en su desesperación, saltar este muro que está acá, y las personas en el lugar donde estaba atendiéndolo tuvieron que agarrarlo para volverlo a llevar a su cuarto, ¿no? Donde estaba su cama, y atenderlo. Lastimosamente, la infección en esta persona, según dice el artículo, fue bastante grave, y a las 12 horas de haber tomado esta fotografía, el hombre murió, y murió por el problema del ébola. Voy a nada más hacer hoy una relación rápida, no me voy a detener mucho porque lo único que quiero es como despertar un poquito el interés y la curiosidad en ustedes. Voy a dar otros detalles mañana, no voy a dar todos los detalles hoy. Bueno, resulta que normalmente se sabe que esta enfermedad fue descubierta o fue reportada por primera vez allá en el año de 1976, aquí en África, ¿no? en un país africano. Los africanos tienen algunas costumbres por su cultura bastante extrañas. Tal vez nosotros no lo entendemos bien, y el hecho es que culturalmente pues somos muy diferentes, ¿no? A veces el comportamiento humano es tan radical y tan diferente de un continente a otro que nosotros podríamos ver algunas costumbres de los africanos como bárbaras o como muy absurdas. Esto que se ve en la fotografía, una aldea ahí en una comunidad rural, cerca de la selva. En esta aldea, lo que están haciendo, esto es lo que nosotros diríamos un médico curandero, este hombre que está aquí con estas plantas en la mano, que tiene esta como lanza, y que tiene esta pintura en la mano y en la cara. Esto sería como un médico curandero. La niña que está acá, se supone, de acuerdo a sus costumbres, se supone que la niña está como poseída y la van a exorcizar. La niña no está enferma. Lo que pasa es que, como les digo, las diferencias en la cultura hacen que la gente se comporte de una manera muy extraña. Se supone que los africanos creen que los niños son muy susceptibles a que se les haga hechicería o que espíritus malignos los capturen. En realidad, la niña no está ni poseída, ni está enferma tampoco. Sin embargo, ¿por qué les muestro esta foto? Es que es interesante. Resulta que la niña está sana, no tiene ningún problema. Pero esta costumbre de exorcizar a los niños, o sea, de tratar de evitar que los niños sean poseídos por demonios o por espíritus, que sí existen, no estamos hablando de que no existen, eso es otro tema, no estamos hablando de eso. El problema es que en esa costumbre de exorcizar a los niños hay contacto con sangre de animales, ¿verdad? En estos rituales los africanos sacrifican animales y utilizan la sangre en esos rituales. Ese es un factor de riesgo para el contagio del ébola, el contacto con secreciones del cuerpo de un animal que esté contagiado con el virus. Claro, la sangre siempre ha sido un vehículo muy bueno de contagio para los microorganismos, porque recuerde que la sangre es un fluido vital en todos los organismos. Más que todo, si hablamos de animales, el fluido vital de la sangre llega a todas partes. Entonces, para un microorganismo es fácil llegar a un órgano al que va a esconderse y a multiplicarse, llegar a través de la sangre, porque es así como llegan, así como que colonizan las infecciones
nuestros órganos, ¿verdad? Porque viajan a través del fluido sanguíneo. Entonces, esa práctica de utilizar sangre en esos rituales hace que todas estas personas en estas aldeas estén en peligro de ser contagiados por virus del ébola por la sangre de un animal infectado. ¿Cuáles son los animales que podrían estar infectados? Pues casi que cualquiera, casi que cualquier animal que ellos cazan, que es una de las costumbres que tienen los africanos también, cazar animales silvestres. Cuando digo animal silvestre, me estoy refiriendo a un animal que vive normalmente en el ambiente natural, ¿verdad? Estoy hablando de un murciélago, estoy hablando de un antílope, o por ejemplo, como un ciervo, o un venado, lo que nosotros le llamaríamos venado. Estoy hablando de, en nuestro caso, un armadillo, estoy hablando de un perezoso de 2 dedos o de 3 dedos, etcétera, cualquier animal. Bien. Resulta que el ébola aparece en regiones boscosas, o por lo menos desde 1976, cuando se descubre el primer brote, y que se le llama ébola por el nombre de un río en África, porque ahí se llama el río ébola. Resulta que desde 1976 hasta 2013, 2014, siempre se habían detectado los brotes de la enfermedad del virus en zonas aisladas, casi siempre zonas selváticas, en donde la gente que vive en las aldeas va al bosque a cazar animales. Por 2 razones. Lo cazan por 2 razones. Uno, para consumo, porque una de las costumbres de los africanos es consumir carne de animal silvestre. Y 2, la segunda razón, es para vender al animal en un mercado y obtener así una ganancia, una ganancia económica, ¿no? Una cierta cantidad de dinero. Entonces el virus siempre estuvo asociado a regiones rurales. Sin embargo, en 2013, 2014, es detectado en una zona urbana, lo cual dispara una serie de alarmas en los sistemas de salud, debido a que no se conocía en la historia de las infecciones por el virus, no se conocía el antecedente de que hubiera aparecido un brote en una ciudad. En una ciudad es lógico y es bastante rápida la dispersión de un virus, cualquiera que sea, no solamente del ébola. Más que todo si el contagio de ese agente patógeno es de persona a persona. En una ciudad, imagínense, o sea, lo que más sobra son huéspedes susceptibles para colonizar y para reproducirse, o sea, es lo que más abunda. Entonces, esto es bastante grave porque como vamos a ver después, no hoy, pero como vamos a ver mañana, bastante grave porque el ébola tiene una tasa de mortalidad del 90%. Es decir, que de 10 personas que se enferman, 9 se van a morir. Es increíblemente letal el virus del ébola. Y se dispersan, como ya dije, de persona a persona. No hay un vector involucrado, es decir, que no hay un animal, comúnmente un insecto, que esté involucrado como vector, no. Pero sí nuevos estudios epidemiológicos, tanto de médicos como de biólogos, como de ingenieros sanitarios, han determinado que incluso podría ser que el reservorio natural no sea un murciélago, sino más bien sea un insecto. Pero eso solo son especulaciones, todavía no se ha demostrado. Sin embargo, los estudios de muchos años atrás han estado arrojando esos nuevos datos en relación al ébola. Ahora, como les digo, solamente estoy hablando de manera muy general. O sea, hay algo que también tenemos que ver. En cualquier enfermedad que haya, cualquier brote epidémico o pandémico, el análisis epidemiológico siempre se va a basar en esto,
Entonces vean ustedes aquí en el cuadro, este es el documento que ustedes tienen ahí en la página, en el aula. Siempre se va a basar cualquier toma de decisiones que se haga en relación a una enfermedad, epidemiológicamente hablando, desde el punto de vista de la salud pública, siempre va a seguir un mismo esquema de recolección de datos, recolección de datos en relación al todo lo que rodea al virus o a la bacteria o a cualquier patógeno que esté causando una enfermedad. Siempre va a basarse entonces, lo primero que se hace es la investigación. Es decir, primero se buscan los antecedentes. ¿Dónde aparece el brote? Los casos, dónde aparecen, en qué región, en qué localidad, en qué momento, en el tiempo, o sea, estamos hablando de día, mes, año, si las condiciones ambientales alrededor del evento, hay algún tipo de alteración, siempre se va a analizar eso, el medio ambiente. Recuerde que el medio ambiente no solamente se relaciona con el ambiente natural, no, se relaciona todo lo que nos rodea, no solamente el ambiente natural. Pero los datos recopilados en relación a por qué ocurre un evento en salud y la manera como esto impacta la salud de una población, entonces van a ser siempre analizados y siempre es la primera etapa, la recolección de los datos y el establecimiento del caso, del problema, qué es lo que está ocurriendo, en qué momento está ocurriendo y qué circunstancias alrededor están quizás favoreciendo la aparición de este evento. En el caso de vigilancia, bueno, nosotros hay varias formas de entender esto de la vigilancia. La vigilancia no es más que, como lo dice la palabra, ¿ya? Lo que significa es el monitoreo, ¿no? Es el monitoreo que se hace de los casos, es el monitoreo que se hace del avance de la enfermedad o del avance del evento en salud, cómo se va dispersando, cómo se propaga en el tiempo o en el espacio, que cada vez hay más casos aquí en esta localidad, luego se presentan en otra, etcétera. Es una vigilancia. Si hay un vector, pues es vigilancia también del vector. Si está presente el vector, en qué momento, en qué circunstancias. Entonces siempre se hace vigilancia del medio, vigilancia de la exposición del medio, obviamente de las condiciones que imperan alrededor del caso o de los casos. Vigilancia de exposición es cuando las personas ya están enfermas, pues ir monitoreando cómo va evolucionando, en este caso un brote o una epidemia, etcétera. Y la vigilancia de los efectos, pues los efectos inmediatos que ese evento en salud ocasiona y los eventos futuros o a largo plazo que se pueden dar. Y cómo ir, para la última etapa, tomando decisiones en relación a qué hacer para interrumpir, digamos, la cadena de transmisión o mejorar las condiciones para que no se vuelva a dar el evento. Y esas acciones siempre están siendo como revisadas y siempre están siendo como actualizadas. Entonces, esto como dice aquí el documento, esto es el proceso de vigilancia, o sea, de cualquier evento en salud. Siempre se deben de recopilar los datos, en resumen, la recopilación de datos, el estudio de los antecedentes ambientales que rodean el caso o que están favoreciendo el caso, las condiciones de salud que tiene la población afectada y las poblaciones alrededor de la población afectada, el monitoreo de todos los aspectos que tengan que ver con la dispersión, con la incidencia, con la prevalencia de casos, cómo va evolucionando el evento, los efectos a corto, mediano y largo plazo, y las acciones y las decisiones que se toman en relación a cómo mejorar o cómo echar para atrás, digamos, los efectos negativos del evento. Lo vamos a explicar mañana en mejor medida en relación a los ejemplos que les estoy mencionando. Sí les voy a pedir que antes de mañana sí puedan ver el video para que tengamos un poquito más claro ya una vez que hablemos de los detalles,
y lo tengan un poquito más claro. Entonces recuerden que cuando usted se va a YouTube, ponga ébola virus y busque este, que dice el último gran brote de ébola y el contagio masivo mundial. O sea, ve ese video antes de que lleguemos al día de mañana y podamos ver los detalles de esto. Igual, esto se lo voy a explicar mañana mejor. Estábamos en esto entonces. Vamos a ver. Esto que está acá es lo que tiene que ver con un programa de vigilancia. Yo siento que tal vez el problema que existe en nuestros países en relación a la capacitación que debe de tener el personal de salud a todos los niveles, no solamente estamos hablando de enfermería, sino que estamos hablando también a nivel de los médicos, a nivel de los médicos epidemiólogos que están constantemente evaluando los programas de salud, mejorando los programas de salud. Creo que el mayor problema que tenemos realmente es que no hacemos la retroalimentación de lo que ocurre en ese momento, de lo que ocurre actualmente en relación a la salud de la población. No hacemos la retroalimentación. Y eso es un problema bastante serio. Se los voy a explicar con ejemplos. Ahorita solamente estamos hablando de manera muy general, pues se lo voy a explicar con ejemplos. Entonces, en una vigilancia, en un programa bien estructurado, bien pensado de vigilancia ambiental, para saber si una población, cuando hablo de una población, no me estoy refiriendo solamente a la población de Tegucigalpa, o la población de Comayagüela, o la población de Santa Cruz de Yohoa. No, me refiero a todo Honduras. Solo que decimos población porque recuerden que cuando se presenta un evento de una enfermedad y esta tiende a convertirse en un problema de salud pública porque más personas, no solamente unos cuantos casos, sino que muchas personas se enferman. Entonces ahí estamos hablando de que una población está afectada. Entonces cuando les digo esto de la vigilancia ambiental, de cuando se quiere realmente entender el estado ambiental en el que vivimos, se puede entonces hablar de un sistema de vigilancia ambiental, un sistema de vigilancia epidemiológica efectivo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a incluso anticiparse a los problemas de salud. Les voy a poner un ejemplo, que lo veamos más claro. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre antes de la temporada de lluvias? Siempre. O sea, ¿cuándo es la temporada de lluvias normalmente? Empieza a llover algunos días de julio a agosto. Es cuando empiezan las lluvias. Empiezan las lluvias no tan fuertes en agosto. Comúnmente aquí en Honduras, en agosto siempre hay como 2 semanas que deja de llover. O sea, digamos que empieza a llover una semana corrida todos los días o bastante tiempo. Luego hay como 15 días en los que no llueve. Y luego septiembre, octubre, que es el mes donde más llueve comúnmente. Entonces siempre hay una mayor incidencia, casi llueve todos los días. Pero ¿qué ocurre entonces con los días de lluvia? ¿Qué problemas ambientales tenemos en los días de lluvia? ¿Qué problemas de salud tenemos los días de lluvia? Ok, vamos por partes. ¿Por qué ocurren los deslizamientos de tierra? Ocurre por varias razones. Uno, las autoridades no realizan el manejo ambiental de las áreas verdes de la forma correcta. Las áreas verdes que rodean la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, básicamente esos cerros, ¿verdad? Que están a todo alrededor, porque Tegucigalpa y Comayagüela estamos nosotros como en una hondonada, estamos como en un valle rodeado de montañas o de cerros. Entonces, ¿qué ocurre con la vegetación alrededor de los cerros? Póngale usted, unos 10 años, 15 años atrás, usted veía alrededor de Tegucigalpa y Comayagüela los cerros verdecitos, áreas verdes bien forestadas.
El día de hoy ve alrededor de Tegucigalpa y Comayagüela, ve los cerros deforestados completamente. O sea, no ve verde, pues, sino que más bien todo lo ve pelado. Entonces, eso es un mal manejo ambiental. Eso es también es un problema a nivel de una inefectiva vigilancia ambiental. Porque cuando vienen las lluvias y no hay cobertura vegetal en el suelo, entonces lo que ocurre es que el suelo se erosiona y la lluvia lo lava. Entonces, claro, como es un cerro, si la lluvia lava el suelo de ese cerro, se va a provocar aludes de lodo y va a afectar todo lo que esté debajo. Entonces, ¿por qué no se ha hecho ese manejo adecuado, por ejemplo, del crecimiento de la ciudad? ¿Hacia dónde debe de crecer la ciudad? Entonces, ustedes ven, en esos cerros la gente está haciendo sus casas porque no hay un control efectivo hacia dónde va a crecer la ciudad. Entonces la gente opta por ir a buscar un pedazo de tierra y hacer una chocita y vivir ahí porque igual las condiciones socioeconómicas son muy lamentables en nuestro país, que también tiene que ver con la estructura social, que es un problema al que al final afecta directamente la salud. De todo lo que es economía y desarrollo social tiene un impacto directo sobre la salud. Sí, entonces hay un crecimiento desordenado de la ciudad, no se tiene planificado hacia dónde crece la ciudad, la gente se va a las orillas, a la periferia, a los cerros, y ocurren esos deslizamientos porque hay erosión del suelo. Entonces, claro, cuando ocurren esos deslizamientos hay un montón de gente muerta, pero el problema, más allá de eso, es el problema a nivel de infecciones que se generan. En las lluvias aumentan las infecciones gastrointestinales, que son más graves que las infecciones respiratorias. ¿Por qué razón? Porque pueden degenerar en muchas más cosas. Los problemas respiratorios son obvios que son generalizados en los días de lluvia, también las alergias se incrementan, y eso puede obviamente minar bastante el bienestar de una persona o de una población en general, sí. Pero el problema mayor son las infecciones gastrointestinales que se elevan a unos números súper grandes, más que todo en poblaciones de niños o de ancianos. Pero las infecciones gastrointestinales son graves. ¿Y por qué ocurren esas infecciones gastrointestinales? Mal manejo de residuos, ¿verdad? También porque si usted se fija, cada vez que llueve, las alcantarillas se inundan, porque solo en este país creo yo que ocurre esa situación. Resulta que el drenaje de aguas lluvias está conectado con el drenaje de aguas negras. Eso no se hace. O sea, eso es absurdo. Porque siempre que llueva, entonces, las aguas negras siempre se van a rebalsar, porque si están conectados los dos desagües, recuerde que con la lluvia siempre el nivel de los afluentes siempre se va a incrementar. Entonces, eso desde ya ahí es un problema de salud bastante serio. Eso por un lado. Entonces, ese es como el mayor problema de las infecciones gastrointestinales, como por ejemplo las causadas por Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria que normalmente está en nuestro intestino, pero que cuando se llega a multiplicar debido a contacto por agua contaminada, por ejemplo, o alimentos contaminados, entonces el asunto se incrementa y se agrava. Entonces el mayor problema es el problema del alcantarillado. Ese es un problema gravísimo. Pero hay otra cuestión también que impacta mucho sobre la salud de una población en relación con las lluvias. ¿Qué ocurre con los ratones y las ratas, por ejemplo? O sea, cuando hay inundaciones, los ratones, las ratas y cualquier animal, ¿verdad? Pero hablo de ratones y ratas por dos razones. Uno, porque son los animales, digamos, más abundantes en relación a un área urbana. Aquí en las ciudades lo que más abunda son ratas y ratones. Y dos, son los reservorios de muchísimas enfermedades para el hombre. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay inundación? Las ratas y los ratones están escondidos ahí, comúnmente en lotes vacíos o en lugares oscuros
donde hay promontorio de basura o chatarra o un montón de cosas que uno tiene guardadas allá en un cuarto, ahí siempre van a haber ratones. Entonces, los ratones cuando hay inundación no se quieren morir tampoco, no se quieren morir ahogados. Entonces salen de sus escondites y se van a refugiar en lugares un poco más altos. Y es ahí donde entran en mayor contacto con las personas, porque comúnmente estos animales salen de noche, cuando uno los está escondidos de día, pero en condiciones de inundación igual salen de día porque llueve de noche y de día, y el animal no se quiere morir, busca esconderse. Ese animal es un reservorio de muchísimas enfermedades. Por ejemplo, pues puede ser hantavirus, o puede ser también, hantavirus es una enfermedad viral, ¿ya? Virus hanta, o puede ser también leptospirosis. Leptospirosis es una enfermedad provocada por una bacteria, una espiroqueta de género Leptospira. Entonces resulta que la leptospirosis es un problema muy serio que uno puede adquirirlo ya sea por las heces o ya sea por la orina de las ratas y de los ratones. Esto que les voy a decir puede que no lo crean mucho, pero ocurre muy seguido seguramente. Lo que pasa es que no se le ha dado más investigación. A veces, no solamente en las áreas rurales, se ve que en las pulperías, en las áreas rurales, el pan que tenemos ahí, o que la gente tiene para vender, el pan, en las pulperías, en los mercaditos, etc. El pan está almacenado allí. En la noche, a veces, en esas circunstancias en donde hay un incremento en la población de ratones y de ratas, estos animales son tan osados que andan buscando su comida por ahí, algunas veces mordisquean todo lo que encuentran y al comer orinan y defecan. Entonces muchas veces en la comida enlatada, en las bolsas de pan, etcétera, hay restos de orina que no se mira y algunos restos de heces también que a veces no se ven y pueden causar un contagio, una contaminación cruzada con el humano. Entonces si usted o yo andamos en un área rural, incluso aquí mismo en Tegucigalpa, y tenemos la mala fortuna de que compramos un refresco enlatado que no estaba en la refrigeradora, sino que estaba por ahí almacenado, o pan dulce o cualquier otro alimento que haya estado almacenado y que pudo haber estado en contacto con heces o orina de ratón, en esos días donde hay lluvia, mucha lluvia, puede que nosotros nos hayamos infectado con leptospira. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no nos enfermamos porque puede ser que la cantidad de bacterias sea muy leve en esa muestra o en ese alimento porque no hay la cantidad suficiente para generar una infección seria en el cuerpo o porque nuestro sistema inmune en realidad está trabajando en un nivel adecuado en ese momento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con tuberculosis. Las estadísticas dicen y los estudios dicen que nosotros en Honduras estamos en contacto con la bacteria que produce la tuberculosis por lo menos una vez a la semana. Es decir, que una vez a la semana, por lo menos, la bacteria que produce la tuberculosis entró a nuestro cuerpo, entró a nuestros pulmones y no se desarrolló. No causó una infección porque las defensas lograron destruirla. Pero cuando las defensas están bajas, cuando el nivel inmunitario está deprimido, usted se puede enfermar y obviamente desarrollar los síntomas, enfermarse, ¿no? Y caer con una tuberculosis, que es muy común. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Fíjense que el asunto es que todo está relacionado con todo. Todo esto de la salud, todo esto de los eventos de salud están relacionados con el desarrollo en infraestructura. Si hay de alcantarillado, en este caso los ejemplos que acabo de mencionar, un buen sistema de alcantarillado, un buen servicio de agua potable, ¿no? Hay agua potable disponible y el sistema de distribución de esa agua potable está bien hecho, bien pensado y con
materiales adecuados y en buen estado. Tiene que ver incluso hasta con la infraestructura de carreteras. Tiene que ver con, obviamente, el sistema de salud, cómo está diseñado el sistema de salud, cómo está diseñado el sistema de alertas en salud, qué tanto se monitorean las infecciones por X o Y agente infeccioso, cómo se manejan esos casos a nivel local, a nivel de los centros de salud primero, de las clínicas públicas, ambulatorias, de los hospitales públicos, qué protocolos hay para que se manejen brotes epidémicos o epidemias en la red de salud de todo el país. Tiene que ver con la economía, por supuesto. Entonces, en realidad todo está conectado. Lo que vamos a hacer el día de mañana es que, utilizando el tema de SARS y el tema de ébola, ya con detalle, vamos a hablar de cómo en realidad se debería de aplicar la vigilancia epidemiológica para cualquier evento de salud, no necesariamente que tenga que ver solo con problemas infecciosos, para cualquier evento de salud, cómo debería o cuáles deberían de ser los elementos que deben de funcionar en un sistema de vigilancia de salud. Y también vamos a hablar un poco de los mapas de riesgos. O sea, los mapas de riesgos son una herramienta muy, muy útil al momento de estudiar la vulnerabilidad y los riesgos en salud a los que está expuesta una población. Hay una noticia de hace poco, hace unos días atrás, o creo que ayer o antier, que es algo muy común que ocurra allá por Copán. Una parte de la carretera se abrió, se deslizó por una falla geológica que hay. Realmente nosotros en nuestro país estamos muy vulnerables, por ejemplo, en relación a las fallas geológicas, lo cual es un problema a nivel de la salud porque incomunica localidades, lugares, con la ciudad, con centros de salud, con hospitales, aísla a las personas. Destruye carreteras porque destruye infraestructura, destruye redes de distribución eléctrica, etc. Entonces, esa noticia es muy común que ocurra. O sea, en nuestro país tenemos ese gran problema. Tenemos muchos problemas, pero el asunto es que también tenemos bastantes fortalezas. O sea, tampoco lo vamos a ver solamente desde el punto de vista negativo. Tenemos un montón de fortalezas que podemos explotar. Pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar un poco la mentalidad. Bueno, no, cambiar bastante realmente la mentalidad. Y prepararnos más. Porque podríamos tener mejores respuestas más eficientes a los eventos negativos, a los eventos que ocasionan deterioro en el bienestar físico, emocional, social, económico, etcétera. Podríamos tener mejores respuestas si nos preocupáramos un poco más por hacer las cosas. Hay una de las cosas de las que Honduras padece, y es que su población es muy conformista. Nosotros no debemos de caer más en ese error. No tenemos que ser personas conformistas, no tenemos que ser sociedades conformistas, tenemos que avanzar, tenemos que ser más proactivos en ese aspecto. Entonces, el día de mañana vamos a explicar cómo se aplica esto de la vigilancia de eventos como las epidemias, cómo se aplica a nivel de sistema de salud, de vigilancia epidemiológica, y qué cosas deberían de darse en esos momentos de emergencia y cómo deberían de prevenirse y qué acciones deberían de usarse para que estos eventos se minimicen en cuanto a sus efectos negativos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver mañana. Entonces, les recuerdo, volvamos acá, les recuerdo, aquí está, bueno, aquí estamos. Entonces, les recuerdo que la actividad que está ahí en el calendario que dice que iba a estar disponible desde lunes, va a estar disponible desde mañana y se va a extender no al miércoles 21, sino al viernes 24 para que se pueda realizar. La otra actividad que no es con puntaje, ahí va a estar disponible el 20 de este mes. Una actividad que tiene que ver porque es una manera de, digamos, abordar todos los aspectos que tienen que ver con el tema para que en el momento de la evaluación usted no tenga ningún problema.
La videoconferencia esta y el video, por ejemplo, el video que está ahí, por ejemplo, véalo. No deje de verlo porque mañana tenemos que utilizar ahí los antecedentes del video para poder llegar a la conclusión, así como llegamos a las conclusiones con relación al NIPA, en cuanto a la epidemiología del NIPA. También vamos a llegar a esas conclusiones en cuanto a la epidemiología de ébola, de SARS y de otras enfermedades que se puede aplicar, ¿verdad? Entonces, mañana continuamos a la 1 de la tarde y bueno, vean el video, no se vayan a perder el video. Esto se lo subo yo más tarde. Busquen el video y lo observan. Mañana seguiremos hablando. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala para que luego terminemos y sigamos el día de mañana. Los felicito porque en las videoconferencias del martes pasado y de hoy veo que la mayoría ha estado conectada. O sea, los felicito porque es bueno que lo haga, porque es una obligación y además es una forma de aplicar, como les digo, porque tratamos de aplicar en la vida cotidiana lo que está en el contenido, ¿verdad? Pero no solamente quede como texto, sino que tenga una aplicación. Entonces, lo felicito en eso, síganlo haciendo y mantengámonos al día. Entonces, nos veríamos hasta mañana para terminar este tema y comenzar con lo del mapa de riesgo y qué quiere decir esto de mapa de riesgo y qué utilidad tiene esto. Bien, entonces nos veremos el día de mañana, si nadie tiene ninguna duda. Licenciado. ¿Con quién hablo? Mónica. Mónica, sí. Mónica, dígame, Mónica. Con respecto al examen, yo le mandé un correo y miré su respuesta, pero la pregunta con respecto a la fragmentación sale mala. O sea, el sistema la está tomando como mala a pesar de estar escrito con las indicaciones que usted daba, sin acentos, en minúscula, pero ese punto está restando. Ok, Mónica, entonces, yo hice, cuando usted me dijo eso, yo le contesté. Lo que hice fue que, bueno, le voy a explicar algo, antes que nos vayamos. Les voy a explicar que cuando ustedes hacen examen, normalmente se les quitan unas opciones de revisión para evitar que alguien vaya a decir, no, yo no hice examen porque se me fue la luz y no sé qué, y, por favor me lo puede habilitar, para evitar que haya como que las personas que son muy, muy mañositas, no digo que todo el mundo es así, pero siempre hay alguna persona que es así medio mañosita, quiera como copiar las preguntas y luego contestar el examen. Entonces, lo que se hace, Mónica, es que a los 3, 4 días después del examen se habilitan casi todas las opciones de revisión. Ok, entonces ahorita ya están habilitadas esas opciones de revisión, Mónica. Vuélvalo a ver. Si sigue persistiendo el problema, no se preocupe, que se va a revisar. Yo reviso todo el examen y si veo que en una pregunta a todos se les puso mala y la respuesta está correcta, entonces ahí se hace el cambio en el puntaje, o sea, no hay ningún problema. Pero primero vea si el problema persiste una vez que yo ya habilité todas las opciones de revisión. Entonces véalo primero y yo lo voy a revisar más tarde y dígame si persiste el problema y si es así, pues lo vamos a revisar pregunta por pregunta para ver que todo el mundo, si la tiene mala y contestó bien, pues lo tenga los puntos que corresponden. No hay ningún problema por eso. A ver. Gracias. De nada, Mónica. ¿Quién más está por ahí? No, nadie va. No, entonces cheque. Entonces vean, revisen y si hay algo que tengamos que agregar, lo hacemos. A veces el sistema, no sé por qué razones, no le toma como mala alguna pregunta. Algunas veces pasa, no siempre pasa, pero algunas veces ocurre. No sé qué será. Pero no hay problema. Si eso es así, lo revisamos. Bien, entonces, listo. Entonces, nos vemos mañana a la 1 siempre. Licenciado, yo tengo una duda. A ver, ¿con quién hablo?
Jocelyn Cruz. Jocelyn, Jocelyn, dígame, Jocelyn. Yo no pude hacer el examen debido a que yo tenía clases a las 2 y a las 3 de la tarde y yo no me fijé. Yo pregunté en el campus si lo iba a habilitar y como usted dijo que lo habilitaba minutos antes de que habilitara. Siempre va a ser así, sí. Siempre se va a habilitar el examen minutos antes de la hora que dice que va a empezar. ¿Va? Sí, entonces yo no pude hacerlo porque llevaba clases, nosotros hacemos actividades durante. Pero recuerde que todos los exámenes que ya están programados en la fecha que ya aparece el calendario, sí, están programados en ese horario y a usted le choca siempre entonces el examen. Jocelyn. Sí, porque tengo clases a las 2 y a las 3. Entonces yo pensé que el examen iba a ser a la hora de clase, estuve pendiente, pero no. Bien, como les digo, está bien que me lo haya dicho, sí, le voy a explicar algo. Los exámenes se programan en una cierta hora, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tiene como un choque de horario, debe de avisarlo con tiempo, porque entonces así se busca en consenso de repente hacer un cambio o se busca una solución, ¿verdad? Con esa persona. Entonces, tendríamos que hablar, Jocelyn, tendríamos que hablar con usted porque los exámenes no se pueden cambiar de horario. Entonces vamos a hablar con usted, vamos a estar pendiente con usted para ver qué hacer. Y en relación al examen de la primera unidad, ahí lo repone en la fecha de reposición, es lo que tendría que hacer en este caso. Con relación a ese examen, ¿verdad? Con los otros que vienen, pues tendríamos que platicarlo. Está bien, Lee, con los PDF que no se pueden abrir. No se pueden abrir los PDF. A ver, vamos a buscar el aula. Sí, ajá. Déjenme buscar el aula. Espérenme. ¿Cuál es el PDF que no se puede abrir? El primer de epidemiología ambiental. En este. Este que está acá, sí, le da clic y no lo abre. O sea, sí se abre, pero los que están ahí adentro solo se abre uno de los que están ahí. Ok, sí, ok. No hay problema. Es decir, hay algunos que no están agregados acá, pero sí los voy a bajar y se los voy a poner aquí. Sin problema. Ok, está bien. Voy a actualizar el enlace porque puede ser que el enlace ya no esté disponible en ese enlace. Vamos a actualizarlo. Ajá. Hola, ¿quién hablaba? ¿Parte? Licenciado, buenas tardes. Soy Nora. Nancy Juárez. Nancy, ok. Dígame. En todo caso, si los exámenes los va a poner en el diferente horario, no el de la clase, siempre y cuando lo ponga el lunes, no tengo ningún problema. Lunes, martes, miércoles y jueves yo tengo clase a las 2. Ahorita ya voy a entrar a la otra clase. Ok, pero de momento los exámenes no es que los estoy cambiando. Para hacer eso tendríamos que llegar a un consenso y con justificación. Tampoco es que lo voy a cambiar así no. Vamos a llegar a un consenso si a un caso. Los exámenes de momento siguen los días que están ahí en el calendario a la hora que está en el calendario. Si hay que hacer algún cambio por 1 o 2 personas, lo más lógico es que arreglemos con esas 2 personas. Bueno, no es que vamos a cambiar a todo mundo el horario, no. Entonces, ahí tendríamos que ver a quién le choca y por qué. ¿Verdad? Que me lo justifique y yo ahí veo qué opción podemos darle a esas personas. ¿Ok? O sea, podemos arreglarlo, ¿verdad? No es que es un problema que no se puede arreglar, no. Nada que ver. Solo hago la aclaración que no es que estoy cambiando el día ni la hora del examen. Para todo el mundo, no lo estoy cambiando. Vamos a ver los casos particulares. Ok, está bien. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Listo. Mañana un poco más. Con Nancy y con... Ok, listo. Nancy y yo seguimos hablando de eso mañana.
Bueno, entonces hasta mañana. Hasta mañana a la 1. Listo. Ok, gracias. Hasta mañana, Nico. De nada. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Aquí. Bien.